¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la violencia de género. La igualdad de género está en el corazón mismo de los derechos humanos. La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas adoptada por los líderes mundiales desde 1945. Además, muchas mujeres, incluidas las mujeres transgénero, de género diverso, intersexuales, enfrentan formas completas de discriminación debido a factores como su edad, raza, etnia, discapacidad o condición socioeconómica, además de la discriminación basada en el género. Asegurar efectivamente el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres, niñas, hombres, niños y personas de diversas identidades de género requiere, en primer lugar, una comprensión integral de las estructuras sociales, las normas sociales y los estereotipos, y las relaciones de poder que emanan no solo de leyes y la política, sino también de la economía, la dinámica social, la vida familiar y la vida comunitaria. El tema de esta tarde, la violencia de género. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida como cada semana a todo el auditorio que amablemente nos sintoniza. Quiero aprovechar para recordarles que la transmisión de este programa es completamente en vivo, todos los jueves a las 6 de la tarde. Este programa se transmite a través de las diferentes plataformas de TV UAC, por ejemplo en televisión abierta, en el canal 24.1, si tiene sistema Megacables, el canal 124, el 24 en Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. Además nos puede ver también completamente en vivo en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en YouTube o en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Y por estos medios, que es un medio mucho más cercano con el auditorio, lo invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, si requiere usted alguna asesoría o alguna consulta legal sobre el tema que abordaremos el día de hoy, por supuesto, o cualquier otro tema legal, nosotros estamos siempre a sus órdenes. Recuerde que este consultorio jurídico está permanentemente abierto para todos ustedes y bueno, pues también podemos acercarlos, canalizarlos con nuestros invitados o también con algunas autoridades que puedan ayudarle a resolver su problemática. Igualmente, es una manera en la que nosotros tratamos de ir nutriendo el contenido de este programa a través de sus dudas recurrentes, por medio de las cuales, pues como el día de hoy nos damos a la tarea de buscar expertos conocedores en cada área del derecho para que puedan disipar esas dudas comunes, esas dudas recurrentes del público en general. Pues sí, primeramente quiero agradecer que haya aceptado la invitación a esta mesa de trabajo. Nuestro invitado el día de hoy, el que tengo ya pues muchos años de conocer, desde que pues era estudiante de Derecho y verlo cómo ha progresado en su vida académica, en su vida profesional, ¿no? Se dice sencillo, pero bueno, pues ya todo un padre de familia, ¿no? Con sus estudios, y bueno, pues en el ejercicio de la profesión me da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación a esta mesa de trabajo. Y licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo un amigo y colega, por supuesto, el maestro Rogelio Estrada García. Y para que lo conozcan mejor, me permito comentarles que él es licenciado en Derecho, por supuesto, con una especialidad en Derecho Penal y también una maestría en Derecho, todo esto por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es catedrático en la Facultad de Derecho, también abogado y presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Queretana de Abogados. Entre muchas otras actividades, en estas ha destacado el maestro Rogelio, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación y que nos acompañe el día de hoy. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laurita. Buenas tardes a todo el auditorio, a quien nos está viendo en vivo y a quien nos verá con posterioridad en la reproducción. Agradezco la invitación a mis colegas, maestro Gerardo, a maestra Laura Méndez, por la invitación y la atención.
Pues bueno, entramos en tema, mi estimado maestro Rogelio, si tú me lo permites. Yo creo que estos 2 años de pandemia de este COVID-19 nos ha dejado muchísimo aprendizaje, hablando sobre la resiliencia, por supuesto, que hemos identificado, bueno, pues que nos fortalece, nos da seguridad y nos permite adaptarnos, ¿no? No menos importante ahora también, necesitamos enfocarnos y reconstruir los sistemas, por supuesto, sociales, políticos, económicos, de manera que pues nos empoderen a todos. Y de ello dimos cuenta, maestro Rogelio, por lo menos en este último año, cómo se incrementó, incluso Querétaro llegó a estar en los primeros niveles de medidas cautelares, de problemáticas de orden familiar, y luego no lo digo yo, lo dice el secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de Seguridad, en donde, bueno, pues se reportan todas las incidencias delictivas, y a lo mejor dijera usted, amable televidente, pues Querétaro, a lo mejor no rebasamos ni los 2 millones de habitantes, y mire qué problemas tan complicados tenemos en el orden familiar, y lo veíamos incluso, el licenciado Laura Méndez, no me dejarás mentir, en el ejercicio de la profesión, pues pidiendo medidas cautelares de los 12 juzgados familiares que tenemos, aquí por lo menos en la capital del estado, pues cómo se tramitaban 1 o 2 por juzgado por día, ¿no? Verdaderamente era una problemática muy, muy grave. Y ahí tenemos como común denominador, pues que era la violencia de género. Y para entrar en tema, maestro Rogelio, a mí me gustaría que nos pudieras comentar en qué consiste, qué es, de qué se trata la violencia de género. Claro, maestro. Tenemos que concientizar aquí que la violencia sigue vigente. O sea, podríamos pensar que ya la violencia quedó en el pasado, esos tiempos convulsos, ¿no? Que de la ley del garrote, ojo por ojo, la ley del talión, todo eso quedó en el pasado, pero no, han cambiado las circunstancias y se ha generado nuevos tipos de violencias, o la misma, pero ya se les ha dado cierta atención y se les ha ya clasificado en ciertas cosas. En el tema de hoy es violencia de género. En esta violencia, bueno, tenemos 2 esferas, que es la violencia pública y la violencia privada. Se puede dar en estos 2 ámbitos y, bueno, existen tipos de violencias como son la psicológica, la sexual, la física, la económica, la patrimonial, la laboral, entre algunas otras, y de estas nacen las modalidades de la violencia, que será el tema que trataremos el día de hoy. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha identificado 18 tipos de violencia en razón de género. ¿Qué quiere decir esto de razón de género? Que es una violencia física, psicológica, sexual e institucional ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad, en su bienestar social, en su estado físico, psicológico, económico, etc. Entonces, la CNDH ha identificado estos 18. Vamos a tratar algunos, los más importantes o los que creo que tienen mayor relevancia, pero no quiere decir que sean los únicos. Sí. Fíjate que entremos, para irlo desmenuzando con todos nuestros televidentes, siempre se habla, maestro Rogelio, de la violencia de género pues hacia mujeres, niñas, ¿correcto? Y la definimos como una violencia de género. Este daño también no nada más va en el daño físico, sino también mental, emocional, conductual hacia la mujer. Pero ¿qué pasa, estimado maestro, con el daño que pueda sufrir el hombre? Porque, bueno, nada más ahora es potestad, repito, de la mujer. Hemos visto ya algunos asuntos, incluso de trascendencia o de gran impacto nacional, no se diga el juicio que se tenía incluso televisado o que nos traíamos ahí atentos de estos actores muy famosos, ¿no? De películas norteamericanas, y que, bueno, pues el juez determina o la juez determina que no tenía responsabilidad este actor porque muchos de los hechos los había falseado la mujer. Y en otros asuntos, correcto, vemos que muchas mujeres han falseado los hechos, hablaríamos hasta de una imputación de hechos falsos, pero que en vía de mientras, pues se han llevado a que el hombre quede privado de la libertad respecto de esta imputación de hechos. En tu experiencia profesional, ¿cómo visualizas eso? ¿Cómo lo tienes tú medido en la violencia de género, maestro Rogelio? Bueno, aquí hay que atender una cosa. Históricamente, el hombre como género nunca ha sido vulnerado o ha sido maltratado como tal.
históricamente hablando. Posiblemente en la actualidad se esté dando, pero no podemos hablar de una violencia de género de hombre si históricamente no ha pasado, ¿no? Más que nada se enfoca este género en las categorías que sospechosamente estén en un riesgo, en categorías vulnerables, grupos vulnerables, que son algún tipo de minoría que pudiera ser que esté... se llaman categorías sospechosas, que exista la sospecha de que este grupo está en riesgo porque históricamente así ha venido pasando. Podemos hablar de la comunidad LGBTIQ+, que históricamente ha sido vulnerada sus derechos. Actualmente ya están ganando más derechos y se los están reconociendo, como el poder unirse como pareja legalmente, la adopción, etcétera, ¿no? Pero históricamente siempre han sido vulnerados. Igual la mujer. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta y estamos ejerciendo un machismo en contra de la mujer. En la actualidad, vamos a tratar un tema que son micromachismos. ¿Por qué micro? Porque apenas se pueden ver, pero ahí están. Entonces, ahorita vamos a tocar ese tema que son bastante interesantes, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, no podemos hablar de que un hombre haya sido vulnerado si históricamente no lo ha sido. Posiblemente más adelante, y espero que no llegue a pasar, vamos a tener que hablar de una violencia de género contra el hombre, pero aquí tenemos que hablar de una igualdad de género, ¿no? No quién es más, quién es menos, debe haber una igualdad. Una equidad. Una equidad. Muy bien. Maestro, si me lo permite, me gustaría regresar con estas 18 tipos de violencia que tú comentas, que tiene perfectamente identificada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto por si algún televidente, alguna persona de la sociedad en general, pues vive algún tipo de esta violencia, que lo puede entender, porque podríamos entender como violencia y nos pudiera quedar claro que estamos hablando de la cuestión física, pero esta no nada más es la cuestión física, repito, económica. Bueno, que tú nos puedas comentar en qué consiste estos 18 tipos de violencia que señalabas hace un momento. Claro, una de las modalidades de la violencia, pues desde luego la más común, es la física. Agredir físicamente, vamos a hablar de violencia de género en contra de la mujer. Entonces, que un hombre agreda físicamente a la mujer, la golpee, la empuje, etc. Esta es una violencia, bueno, que es más común o más conocida por la sociedad, ¿no? Podemos encontrar también otro tipo de violencia emocional. En esta violencia se basa en ejercer daños psicológicos hacia la persona, hacia la mujer. Es una forma de dañar sentimientos y emociones para conseguir un objetivo. Y bueno, por desgracia es de las más frecuentes y se puede ejercerla o sufrirla a veces sin darse cuenta, porque puede ser para ellos normal o para ellas normal. En un caso de una pareja que es muy celosa, por ejemplo, se torna normal y ella a veces ya no se da cuenta que está sufriendo violencia, ¿no? Que esté checando el celular, etcétera. Ese es otro tipo de violencia emocional, mi estimado maestro. Violencia de género, bueno, ya manifestamos que es un tipo de violencia en contra de cualquier persona o grupo con base a su identidad sexual, sexo o género. Y la Organización Mundial de la Salud la define como cualquier acto de violencia contra la mujer que puede resultar en un daño físico, sexual y o psicológico, incluyendo agresiones, amenazas, coacciones, privaciones de la libertad y del hogar o en la vía pública. Correcto. Pues se dice muy sencillo, pero sin lugar a dudas es importante irlas desmenuzando para poderlas entender de una manera más objetiva, porque, licenciada Laura Méndez, pues ahora que ya no se tiene prácticamente una causal de divorcio, pues simple y sencillamente ya desgastarse por hablar, ¿no? Pues de una sevicia, amenazas, como lo teníamos antes en el Código Civil para acreditar las causales de divorcio, pues a lo mejor la gente dijera, bueno, entonces ya no tenemos que sufrir para divorciarnos. No. La idea no es sufrir o no sufrir, sino conocer cuál es la expectativa del derecho que se tiene respecto de las formas de violencia, ¿no? Sí, así es, correcto. Yo creo que aquí una cuestión importante que hay que subrayar y en este caso, en este sentido, maestro, escuchar su opinión. Cuando hablamos de violencia de género, actualmente en nuestros días, pues hablamos de una situación evidentemente hacia grupos vulnerables, hacia mujeres, concretamente en asuntos de naturaleza familiar. Sin embargo, yo considero que esta cuestión de vulnerabilidad
sí, esta condición de vulnerabilidad de las mujeres, sí se han cometido ciertos abusos por parte de las mujeres y en este sentido me gustaría que nos comentara, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de que hay violencia simple y sencillamente porque es una mujer o necesariamente tiene que haber, digamos, una afectación directa o específica, porque en muchos asuntos familiares las mujeres dicen, pues es que me sobajaba porque yo era mujer, y no siempre es así. Es decir, la violencia de género, para que no pierda realmente su esencia, su sentido, yo creo que sí tendría que ser muy delimitada en cuanto a qué es violencia de género, de tal manera que la autoridad pueda juzgar con perspectiva de género. Pero mi pregunta es, ¿debe de juzgar con perspectiva de género en todos los casos o solo cuando haya este desequilibrio? Y el desequilibrio, pues evidentemente se acredite, porque lo comentaba el licenciado Pérez y es muy cierto en este asunto que se volvió más bien mediático de los actores de Estados Unidos, pues sí vemos cómo la mujer efectivamente es mujer, su género es mujer, pero no significa que ella se conduzca siempre con verdad. Y creo que esto es lo que vuelve muy delicado para las instituciones advertir cuándo sí efectivamente hay violencia de género y cuándo no. Y cómo es que, a su consideración, cómo es que debe de actuar la autoridad precisamente para evitar, más bien precisamente para que la administración e impartición de justicia sea equitativa en este sentido. Claro, bueno, la Suprema Corte de Justicia ya dijo que se debe tener una tutela judicial efectiva tratándose de casos en razón de género. ¿Qué se refiere a esto? Tenemos que irnos a lo más para regresar a lo menos, si es que es el caso. Vamos a hablar del tema del feminicidio, que es una de las formas de violencia más extrema, ¿no? La violencia en contra de una mujer, un feminicidio. Entonces la Suprema Corte nos dice, en el caso de que exista una persona sin vida de sexo femenino, tienes que irte al feminicidio. Y si no se acredita por las razones de género, bueno, ya se regresará al homicidio, ya será clasificado simple. Entonces, para tratar de erradicar la violencia en contra de la mujer, yo, desde mi punto de vista muy particular, yo diría, ok, si quieres erradicar esta violencia, entonces el delito de feminicidio que sea por el simple hecho de que sea mujer, no por razón de género. ¿Sí me explico? O sea, porque el Código Penal dice, el feminicidio será en razón de género y se tendrá que acreditar esa situación. En la práctica es bien complejo acreditar una razón de género. Yo no veo, espero que no se malinterprete mi ejemplo, pero yo no veo hombres saliendo a matar mujeres por el simple hecho de ser mujeres, como Hitler lo hacía con los judíos, ¿no? Entonces, es una línea muy delgada. No quiere decir que no exista este odio en contra de las mujeres, desde luego que existe, ¿no? Por el simple hecho de serlo, pero no generalizamos el feminicidio como que porque era mujer la mató, ¿no? Si queremos erradicar realmente la violencia en contra de la mujer, entonces hay que poner el feminicidio como que simplemente por el hecho de ser mujer se da el feminicidio y puede tener una pena máxima que el homicidio simple, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero eso es lo que tendríamos que hacer para tener una tutela judicial efectiva. Tenemos que ir a lo más para ir descartando y llegar a lo menos. En ese punto, maestro Rogelio, ¿cuáles serían las consecuencias entonces de la violencia de género? Es decir, tiene impactos negativos sobre la salud de las mujeres, por supuesto, ya que puede causar pues, una depresión, trastornos, estrés, y a lo mejor en ese momento ni ellas mismas se dan cuenta, pero ¿qué consecuencias en la vida práctica tú observas y cómo, como abogados, cómo la podemos acreditar? Porque pues el problema, como tú lo comentabas, a veces no es tanto lo que diga la norma o el tipo penal, sino acreditarlo, que es verdaderamente lo que cuesta trabajo. Claro, voy a poner aquí un ejemplo, me voy a ir un poquito a una modalidad de violencia autoinfringida y voy a poner un ejemplo. En un asunto que llevé, que voy a omitir los nombres, había una niña que estaba en custodia y en las convivencias ella manifestaba que era víctima de violencia sexual y física por parte de su progenitor, de su papá.
decían, pues, ¿cómo me lo pruebas, no? O sea, ¿cómo pruebas alguna situación esa? Bueno, se hicieron estudios psicológicos, etcétera, hasta que la niña se empezó a autoinfringir, a cortar cada que iba a ver, que tenía que ver a su papá, lo hacía con la intención de que la llevaran al hospital y ya no fuera a ver a su papá. O sea, ya había una autoflagelación a consecuencia de esta violencia que vivía en las convivencias. Hasta ese momento, la autoridad dijo, ok, sabes que no, ya, esto está muy grave, y se cancelaron las convivencias. Desde luego, después salieron ya los estudios psicológicos, todo que sí determinaban que había un riesgo para la convivencia, y se cancelaron. Desde luego, perdió la patria potestad. Sí, se dice muy sencillo, licenciada Laura Méndez, pero es medianamente complicado, porque a fin de cuentas el padre también ejercía su derecho, es decir, no nada más a la custodia, sino a las convivencias. Y por supuesto cualquier persona podría decir, bueno, pues vámonos más allá, como lo comentaba el maestro Rogelio, no es una cuestión, no es un derecho del padre o la madre, es un derecho también del menor para convivir con su padre y con su madre. Esto no es de que si me diste pensión, no me das pensión, hoy me enojé contigo, no, esto es una cuestión y un derecho de los hijos a la convivencia con los padres, ¿no? Claro. Pero ¿a qué grado nos damos cuenta del daño de generar estas convivencias? De que la menor, maestro Rogelio, como tú lo comentabas, pues se generaba un daño, se autoinfligía daño a su persona con tal de ya no convivir con los padres. Y pues ahí lo malo también, repito, de no percatarse a tiempo por el daño emocional, ya no físico, sino el daño emocional o conductual que le generamos a largo plazo, ¿no? Que son realmente temas sumamente delicados y que en la práctica profesional cuestan mucho trabajo, porque pues si estás del lado del padre, pues como abogado dices, bueno, pues sí, que conviva, pero aquí no es tanto de hacer el derecho, ¿no? O de aplicar el derecho, sino ser verdaderamente, ponerte en el papel, pues sí, claro, de abogado, pero también no menos de padre, licenciada Laura Méndez, que puedes decir, oye, a ver, a mí no me gustaría que mis hijos vivieran o sufrieran esta situación, ¿no? Claro, sí, yo creo que el tema de la violencia es un tema muy delicado y desafortunadamente muy recurrente. La violencia siempre se oculta, o la violencia puede pasar desapercibida, como lo comentaba el maestro Rogelio hace un momento, porque la naturalizamos, es parte de nuestro día a día, de nuestra vida diaria. Sin embargo, no deja de ser violencia. Es tan fácil de dejar de ver, por ejemplo, la violencia económica o la violencia patrimonial, donde hay mujeres que a lo mejor tienen una vida, económicamente hablando, un estatus social medio o alto, incluso, y no traen un peso en la bolsa. En alguna ocasión a mí me tocó ver un asunto de una familia en la que el hombre era el proveedor, el que trabajaba, ella era ama de casa, se dedicaba a la casa y a los hijos, y él le daba, no le daba un gasto, él iba al súper y él pagaba la cuenta, él pagaba los servicios, él pagaba todo. A la señora no le faltaba nada, a los hijos no le faltaba nada, tenían escuela de paga y todo, pero si la niña necesitaba un lápiz, no podía ir a la tienda a comprar un lápiz porque no traía dinero. Eso es violencia, porque de alguna manera te están limitando, te están controlando a partir de recursos económicos, y eso a veces, pues como que uno dice, bueno, pues no me falta nada, no tengo ningún problema, pero realmente estamos viviendo una situación de violencia y es importante que la sepamos identificar. Maestro Rogelio, evidentemente uno tiene que acudir con autoridades jurisdiccionales cuando se trata de temas de violencia, a la Fiscalía para denunciar delito, por supuesto, pero también hay otras instituciones, y lo comentabas hace un momento, me gustaría ahí ahondar un poco en ese sentido. Hay otras instituciones que también nos pueden ayudar precisamente para defender estos derechos a vivir, a la dignidad, los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos puede apoyar cuando hablamos de asuntos de violencia de género, y si es así, ¿cómo podemos acudir a esta institución? Claro, bueno, regresándonos un poquito a tu ejemplo, desde luego que esa es una violencia económica, y no solamente que el marido provea a la mujer, sino a veces se da también cuando la mujer trabaja y el marido le quita su sueldo íntegro. Esa es una violencia económica. O le dice, bueno, si yo pago todo, ¿en qué gastas tu sueldo? Esa es una violencia económica, ¿no? O sea, digo, así debe haber una equidad y debe haber una comunicación entre los dos y decir, bueno,
posiblemente él o ella gana más, porque ella puede ganar más que el hombre, desde luego, y debe haber un equilibrio y una comunicación en sus gastos, ¿no? Pero en el momento de que el hombre se mete en qué gasta, dame tickets, dame el dinero, o yo voy y pago, no te doy el dinero, también es una violencia económica, ¿no? Y eso es un poquito grave. Bueno, ¿a dónde se puede acudir? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos directamente no. ¿Por qué? Porque hay una Defensoría de los Derechos Humanos estatal. Se puede acudir ante ella, desde luego, y si han sido víctimas de algún tipo de violencia, ellos los podrán orientar y se puede acudir ante la Fiscalía. Pero ojo, inclusive aquí vamos a meter un poquito de estadística. Por parte del INEGI, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción, nos dicen que en el 2020 se dieron 23.982 mujeres fueron víctimas de violencia de género en Querétaro en el 2020. En el primer semestre del año 2021, desafortunadamente, Querétaro se colocó en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a tasa de presuntos delitos de violencia de género. Pero, ¿qué pasó con estos delitos? De acuerdo a la misma encuesta, únicamente se denunció el 10.7% de los delitos. ¿Por qué? Porque, contrario a la creencia de la razón de la denuncia, el 22.8% de mujeres que se sintieron agredidas consideraron que era una pérdida de tiempo asistir a denunciar. El 13.8% no denunció por desconfianza a la autoridad, que este es otro tipo de violencia, también violencia institucional. Si una persona, una mujer, sufrió algún tipo de violencia, algún tipo de delito, van y en este caso la Fiscalía les dice, no, pues tu denuncia no va a proceder, ni la inicies, o ¿sabes qué? Pues ya son las 5, no traes cita, etcétera, pues también es una violencia institucional. Y están revictimizando. La Fiscalía tiene la obligación de recabar la querella, la denuncia. Entonces hay que evitar eso también. Entonces las mujeres les daba miedo, desconfianza, ¿no? Y son causas atribuibles a la autoridad. En este sentido, bueno, esta misma encuesta nos dice que el 100% de los delitos denunciados, en el 48% de los casos no pasó nada, se detuvo la investigación, el 27% se continúa en trámite y el 4.6% de los casos se puso al delincuente a disposición de un juez, de un juicio. Entonces, aquí es donde vemos, o dicen las mujeres, pues ¿para qué denunciamos, no? Yo he visto, a mí personalmente me han dicho, licenciado, su denuncia no va a proceder. Digo, recíbemela. Tú, fiscal, estás en todo tu derecho en decir, si te abstienes de investigar porque no consideras que es delito, si la vas a terminar en un ejercicio de la acción penal, pero hazlo por escrito y dímelo. Ya si yo creo que no es así o considero que no es así, nos vamos a control judicial, etcétera, ¿no? Pero tiene la obligación la autoridad de informar, de recibir las denuncias o querellas o de canalizar a las autoridades correspondientes también. Fíjate que ese punto quisiera retomarlo, si me lo permites, maestro Rogelio, para cerrar este primer bloque, porque se dice muy sencillo, pero esta ha sido una de las problemáticas que se ha comentado a nivel nacional, el grado de impunidad que tiene nuestro Estado mexicano, y que a pesar de tratados internacionales, a pesar de modificaciones, a pesar de evaluaciones, siempre llegamos a lo mismo en foros federales o en congresos nacionales, del grado de impunidad que se tiene. Y vamos, el INEGI pues es objetivo en los números, la estadística así lo marca, y hablar de un 4.6% de un mundo de denuncias que se hayan presentado por violencia y que estas efectivamente hayan permitido una vinculación, es decir, que este cuate o esta persona denunciada siga un proceso penal, pues es realmente muy bajo, tomando en consideración, repito, que 22% dijo no, es una pérdida de tiempo, yo ya no voy a ir, y esa pérdida de tiempo, repito, necesitamos eficientar, ¿no?, este aparato de investigación, y 13% de desconfianza, o sea, que sumándolo estamos hablando más del 35% que nada más de entrada dijeron, no, yo ya no le tengo confianza, y 2, sí fui, pero fue pérdida de tiempo, entonces mejor no. Entonces, Rigo,
para analizarlo y regresar con esto de lo que es el impacto de la violencia de género y tener verdaderos servidores públicos sensibilizados en lo que tiene que ver la violencia de género. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa, repito, Hablemos Derecho, y estamos hablando de la violencia de género. El tema de esta tarde fue la violencia de género y estamos hablando con el maestro Rogelio Estrada García, quien es nuestro invitado en esta mesa. Y antes de irnos a la pausa, quiero ya agradecer el favor de las personas que nos siguen, que están atentos, como el maestro Samayoa. Mando un fuerte abrazo al maestro Samayoa, docente de esta máxima casa de estudios que nos ve a través de la televisión abierta. Maestro Samayoa, un fuerte abrazo. Por supuesto, a Ana Julia Terrazas, al licenciado Jaime Illescas, un fuerte abrazo, licenciado, porque también está aquí pendiente del programa a través de la página, ellos a través de la página de Facebook en Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Licenciada Laura Méndez, ya tenemos un par de inquietudes que usted amablemente nos hace favor de hacer llegar a esta mesa de trabajo para podérselas plantear a nuestro invitado. Sí, bueno, aquí retomando un poquito lo que platicábamos antes de irnos al corte, en el sentido de las denuncias, cuando hay violencia, nosotros como abogados siempre recomendamos, siempre sugerimos que lo ideal es acudir a la autoridad correspondiente para denunciar el delito del que se trate, en concreto el tema de la violencia de género. Es muy importante denunciar. No obstante a ello, efectivamente, y con base en las estadísticas que el maestro Rogelio nos expone hace un momento, pues realmente hay un sentimiento social de desconfianza a las autoridades, hay una sensación de impunidad que efectivamente es importante atender. La sugerencia es pues denunciar. Ahorita comentábamos en el corte pues de algunos asuntos que nos ha tocado conocer, en el sentido de que hay denuncias, hay delitos de violencia sexual, por ejemplo, que la gente va, denuncia, hace su parte y la autoridad pues no siempre es tan eficiente como debería. Por supuesto, entendemos la carga de trabajo, a veces la escasez del personal, etcétera, pero lo cierto es que el delito no se persigue, hay impunidad o simplemente prescribe por el transcurso del tiempo y prescribe el delito propiamente, y evidentemente con ello también se archiva la carpeta de investigación, y estas situaciones no deben suceder. Maestro Rogelio, en este sentido, ¿cuál sería la recomendación para las personas? Sí, de motivarlas a que acudan a denunciar, pero pues ¿qué podemos hacer para evitar este tema pues de la impunidad? Claro, bueno, sí, desde luego invitarlas. El que Querétaro haya sido el primer lugar en el 2021, en el primer semestre, de denuncias de delitos, no quiere decir que en otros estados no se cometan estos delitos o que haya mayor índice delictivo de estos delitos. Quiere decir que en Querétaro hay una conciencia de denuncia. O sea, esta es una estadística de denuncias de estos delitos. ¿Está bien? Pero si nos vamos a Veracruz, por ejemplo, Chihuahua, pues hay mucho más muertas, hablando de mujeres, que Querétaro, ¿no? O sea, y ellos no son primeros lugares. Bueno, ahorita creo que sí, Veracruz está en primer lugar en el 2022. Pero entonces hay una conciencia de una denuncia. Hay que hacer esto porque, y con el tema que estamos platicando de la violencia institucional, en donde no reciben denuncia, todo también puede ser por carga de trabajo o por falta de personal, pero también el no hacer es una violencia. Entonces, el Estado debe de garantizar que se cubran con todos estos temas. Y bueno, si es necesario ponerle un poquito más de dineros a la fiscalía o al tribunal o algo para que ellos hagan su trabajo, que hasta ahorita, sobre todo el tribunal, lo han hecho de manera muy eficiente con las carencias que tienen, porque yo lo he visto o sea, propiamente, que tienen muchas carencias, entre ellos personal, ¿no? Entonces, aquí hay que tener un foquito rojo, que esto puede llevar a
en otros estados, no voy a decir cuáles, pero que ya llegan a pedir dinero y estas situaciones, ¿no? Para hacer las cosas. Aquí afortunadamente no, pero no esperar a que lleguemos a eso, porque repito, el no hacer también, el tener un expediente ahí guardado por falta de personal o por falta de lo que sea, también es una violencia esa situación. Entonces esperemos no llegar a eso y el Estado tiene que poner ahí un énfasis en los recursos para que se pueda generar una tutela judicial efectiva. ¿Te parece bien, maestro Rogelio, que podamos seguir desglosando los tipos de violencia de género que tenemos y comentábamos qué otras tenemos? Aparte, de las que ya hemos comentado. Ok, bueno, desde luego está entre de las más conocidas, desafortunadamente de las más comunes, la violencia sexual, que es la violación, los abusos sexuales, las miradas lesivas, los famosos piropos, ¿no? Que todo esto, bueno, sobre todo las miradas lesivas y los piropos se fueron normalizando, pero no quiere decir que sea algo que está bien, ¿no? También este es un tipo de violencia sexual, que las mujeres, por desgracia, son las que más sufren este tipo de violencia, ¿no? Los acosos, las intimidaciones, los celos, todo eso. Es un tipo de violencia sexual, por ejemplo. Desde luego la violencia verbal, que ya son agresiones verbales, groserías, hablarle con tonos que no son adecuados, se daña emocionalmente a la persona. Y hay un tipo de violencia simbólica que a veces la cometemos sin darnos cuenta. No es un tema de risa, desde luego. La risa fue en el tema de que a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Pero la violencia simbólica son aquellos estereotipos, perjuicios, conductas, mensajes, bromas, valores e ideologías colectivas que incitan a las otras formas de violencia que hemos visto. Pero es muy difícil de erradicar, ya que forma parte de la mentalidad colectiva, forma parte de una creencia y de una educación que ha pasado de generación en generación. Vamos a aclarar esta situación. También son llamados micromachismos. ¿Por qué micromachismos? Porque apenas son perceptibles, ¿no? La violencia invisible en pareja, por así decirlo. Vamos a poner en evidencia los comportamientos invisibles, que son de violencia y de dominación, que casi todos los varones realizamos cotidianamente, sin darnos cuenta o a veces haciéndolo con toda la conciencia, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo aquí. Llega el domingo, yo me voy a ir a jugar fútbol y mi playera de mi equipo no está planchada y le digo, oye, amor, no me planchaste mi playera para irme a jugar. Ese es un tipo de violencia, es un micromachismo. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que ella tiene el rol de plancharme mi playera. Entonces ahí se está ejerciendo una violencia mínima, sí, pero violencia a fin de cuentas. A eso se refiere con micromachismo, ¿no? Somos expertos en esas maniobras por efecto de la socialización, como lo he venido, como lo dije, que se crean de generación en generación y se crea una cierta superioridad y disponibilidad sobre la mujer, ¿no? Es que corre como niña, el famoso dicho, ¿no? O es que las mujeres no pueden hacer estas cosas. O también hay otros que dicen, no porque seas mujer, pero pasa esto. O sea, tratando de justificar la violencia que va a cometer, ¿no? O sea, el micromachismo, no porque seas mujer, pero esto. Ese también es un tipo de violencia porque estás minimizando a la mujer. No sé si más o menos me explique con esto, maestro, o algún tema que quieran abundar ahí en ese. Fíjate que ya nos escriben aquí, maestro, si me lo permite, dice, saludos al estudio. ¿Qué procedimiento se sigue en caso de ser víctima de violencia de género y existe el temor de que exista algún ataque por parte de mi agresor? Pues digo, yo creo que a lo mejor te ha tocado asuntos de esa naturaleza, ¿no? Es decir, van contigo como abogado y ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a presentar la denuncia, pero luego regreso al domicilio, ya no regreso al domicilio, tengo el temor de regresar, porque bueno, pues... Porque sabe dónde trabajo, porque sabe dónde vivo. O ahora sí puede ejecutar, ¿no? La venganza o la amenaza que tanto me comentó. ¿Qué hacemos ahí, maestro Rogelio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de violencia. ¿Qué violencia está siendo víctima? Si es un tipo de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que ha sido golpeada o cualquier situación de esas,
En el artículo 253 de nuestro Código Civil manejan unas medidas de protección de manera urgente. Y dentro de estas medidas está sacar al agresor del domicilio en el momento que sean otorgadas. Es decir, si el día de ayer por la noche o hoy por la noche fueron golpeadas, al día siguiente ustedes acuden ante la autoridad jurisdiccional, ante un juez familiar y pueden solicitar una medida de protección de manera urgente y a ellos los pueden sacar del domicilio mediante un actuario con fuerza pública. Se puede hacer el cambio de ser Desde luego no debemos de abusar de este tipo de acciones porque también pues se puede ser acreedores a falsear ante autoridad competente, por ejemplo, ¿no? Porque también hay veces que se inician denuncias o querellas para iniciar procesos familiares o civiles y pues esto está mal también, ¿no? Es inclusive un fraude procesal porque está simulando actos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, identificar y después hacer. En cuestiones de delitos, también la Fiscalía puede decretar medidas de protección a la víctima, como puede ser que el victimario no se acerque a un cierto rango a 100 metros de los lugares que la víctima frecuenta, como es su casa, el domicilio laboral, etcétera. O sea, también hay medidas de protección y se tienen que hacer efectivas. Inclusive pueden poner una patrulla, ya sea de manera esporádica o de manera permanente para protección de la víctima. Incluso hemos visto ahí a patrullas, ¿no? Hay patrullas de la Guardia Municipal que dice atención a víctimas, ¿no? Y tienen ahí hasta letras con morado o color violeta. Y que bueno, son las unidades que se acercan de estas de proximidad para dar el acercamiento, el acompañamiento a las personas para que puedan hacer su denuncia. Entonces, pues en esa pregunta, pues en esa pregunta que nos hace aquí nuestros televidentes a través de la página del Face, me parece que la respuesta sería entonces acudir con un juez de lo familiar para una medida cautelar, que puede ser el salir del domicilio, maestro Rogelio, y o también a la Fiscalía para denunciar la agresión a la cual se haya vivido y ahí se pida también otra medida cautelar como lo es que se acerque al domicilio, a tu lugar de trabajo. ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Cuál sería la sanción entonces? Para tener la protección, para tener la seguridad, la certeza jurídica de la persona que está solicitando estas medidas, ¿verdad? De que se cumpla, porque ¿de qué sirve que tengamos una norma y esta pues como que no se cumple o no es coercitiva? ¿Qué hacemos ahí, maestro Rogelio? ¿O cuáles son las ventajas de hacer estas dos acciones? Ok, desde luego la coerción va inmersa en la gravedad, ¿no? Por ejemplo, si identificamos que es una violencia entre noviazgo, en tema de celos, por ejemplo, pues ahí no podemos ir con la Fiscalía y decirle es que mi novio es muy celoso, ¿no? O sea, ahí lo que tenemos que hacer, pues desde luego terminar con la relación. ¿Qué pasa si termina con la relación y después empieza el acoso? Ahí ya sí se convierte en un delito. Aquí sí ya iríamos a la Fiscalía a denunciar este acoso. ¿Por qué? Porque hay un hostigamiento, inclusive ya hay un temor de que él pueda hacer algo o le pueda hacer algo que inclusive puede repercutir en un feminicidio, en un homicidio por celos, por lo que sea, ¿no? Entonces hay que identificar y hay que acudir ante la autoridad cuando exista un riesgo latente ahí. ¿Qué hacer? Bueno, la Fiscalía o el juez familiar lo que hacen, imponen medidas de apremio. Es decir, si no cumple, hay medidas de apremio desde multas o medidas de apremio desde arrestos también por un desacato a una orden judicial. Desde luego, dependiendo de la gravedad, es la medida de apremio. Y la medida de protección también. En el caso de un periodista que llevamos un asunto, le dieron un botón de pánico. Este botón lo aprieta y la autoridad tiene que llegar inmediatamente por el temor que tiene. Es como un 911 inmediato. Sí, ya está vinculado directamente con las autoridades correspondientes. Entonces, me han decretado también separación de personas de un asunto de violencia de género en una privada y decretaron la separación de esta persona de esa privada, desde luego. No importa que sea su casa, no importa que ahí viva, o sea, se tiene que garantizar la protección de la víctima. Y desde luego también se autorizó el patrullaje ahí al domicilio. Okay. Creo que es importante aquí destacar a las personas que se encuentren en esta situación que existen procedimientos jurisdiccionales y ante diferentes autoridades competentes
que pueden solicitar. Creo que es importante que no tengan miedo, que se asesoren de una manera adecuada y que enfrenten estos procedimientos, porque como nos está comentando el maestro Rogelio, realmente hay medidas de protección, realmente hay medidas cautelares para proteger a la víctima, y es importante que las conozcan y que las usen cuando así las necesiten. En este sentido, maestro, también nos hacen una pregunta que creo que es importante, desencadena en otra situación que no es propiamente el tema de la violencia de género, pero creo que sí sería importante aquí que las personas conozcan. Nos comentan específicamente que hay un tema de control, nuevamente en el tema económico, del dinero, en el que la persona, el papá, cuando discuten, no están juntos, él da pensión, están separados, pues da pensión para la hija. Cuando discuten, o cuando ella no hace algo que él quiere, o cuando cambia de humor así nada más, ya no le da la pensión alimenticia, y bueno, hay como mucha inestabilidad en este sentido. Y nos pregunta, ella considera que es una forma en la que la están pues manipulando, o como que la presiona a través del dinero, y nos pregunta si esto es violencia, y en un momento dado, ¿qué puede hacer para evitar que esto siga ocurriendo? Desde luego que es violencia. Ahí habría que atender el tema en particular, si ya está decretada una pensión alimenticia provisional o definitiva, y ver si él, por ejemplo, recibe sus ingresos, de dónde. Hay veces que tienen negocios que no sabemos cuántos son sus ingresos, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo muy rápido. Me contrataron para llevar un asunto de una señora que estaba casada con un taquero, una persona que vendía tacos, y que él manifestó ante la autoridad que ganaba 7,000 pesos mensuales, de 7 a 10,000 pesos mensuales. Yo lo que hice fue pedir una medida de intervención de la caja. Se fue un interventor a la caja a ver cuánto recibía, y sacamos que más o menos recibía alrededor de 100,000 pesos mensuales. Entonces se fijó la pensión alimenticia con base en esta intervención de la caja. Y lo cual, pues a él sí no le convino, porque de estos 100, pues desde luego tiene que hacer gastos, y pues él ya no los justificó y se fue sobre los 100,000 pesos. Desde luego ya metió un incidente posterior y nos dice, oye, es que de esos 100 me quedan 50, pues sobre 50, ¿no? Pero ya no sobre 7,000 pesos. Entonces, este es un tema muy complicado, porque ¿cómo acreditamos lo que gana cuando no reciben una nómina, ¿no? Cuando es de nómina, desde luego nada más se solicita a la autoridad judicial, si ya está fijada la medida, gire oficio al pagador y le empiezan a descontar de manera automática todos los ingresos. Hay que ver cómo está fijada en ese tema en particular. Si no hay forma de acreditar ingresos, también hay forma de acreditar niveles de vida. Si el niño o la niña tiene un nivel de vida que le ha dado el papá y la mamá, también se puede determinar con base en ese nivel para que siga teniendo el mismo, y se va a determinar de los últimos 2 años para atrás. Entonces no solamente podemos acreditar los ingresos, sino también el nivel de vida que ha llevado o el nivel de vida que tiene el deudor alimentario. Y si está decretada una pensión específica y no se cumple, ¿hay procedimientos que puede hacer la mamá en representación de los hijos o del hijo para poder cobrar esas pensiones vencidas y no pagadas? En materia familiar podemos iniciar un incidente y se puede cobrar las no pagadas, ¿no? Y inclusive se pueden cobrar hasta retroactivas en otro tipo. Pero en materia penal hay un delito que se llama incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Este delito se da cuando se le fija una pensión provisional o definitiva y la paga de manera parcial o no la paga. O sea, no da la pensión. Como al ser una obligación, se torna en un delito. Desde luego ahí hay que acreditarlo pues, con constancias de no depósito, etcétera. Pero sí se puede, tanto de manera judicial como delito, o ante el juez familiar, decirle con vía de apremio, sabes que me debes tanto y me lo tienes que pagar. Sí, no se dice muy sencillo, pero como tú lo dices, o ustedes lo comentan en la mesa, a veces el trabajo es acreditarlo, ¿no? Incluso en cuántas ocasiones pudiera estar uno imposibilitado de decir, bueno, contrato un perito en materia de trabajo social para analizar y hacer un dictamen de esta naturaleza, pero en muchas ocasiones, bueno, pues el recurso económico es lo que nos limita. Nos preguntan, maestro, ya para ir cerrando, que nos quedan un par de minutos,
¿Es muy común que por falta de pruebas no se pueda hacer justicia? Nos preguntan. Bueno, ahí también depende mucho de la capacidad del abogado de ofertar las pruebas o de la misma autoridad de investigar. Inclusive el juez familiar, si bien es imparcial, también puede hacerse llegar de pruebas que él crea pertinentes para un mejor proveer en la impartición de justicia. Y desde luego la Fiscalía pues tiene toda la facultad de investigación. Veo que nos queda muy poco tiempo. Quiero tocar un tema de violencia vicaria. Esta violencia vicaria se da cuando es física y psicológica, mediante cual se ataca o lastima a una tercera persona para afectar indirectamente. Esto se da mucho en cuestiones de custodia, cuando se ataca a los hijos para afectar a los padres. No solamente es con los hijos, también se puede a un animalito, por ejemplo, que adora a un perrito y yo mato a ese perro para afectar a la dueña del perro, ¿no? O sea, esa es una violencia vicaria y puede llegar en cuestiones ya de muerte. Caso más claro, el caso de Claudia Mijangos, de hace casi 30 años, un poquito más de 30 años, que mató a sus hijos para afectar a su esposo, ¿no? Dicen las malas lenguas. Esa es una violencia vicaria y es de las más graves. Y sí que sucede, ¿eh? Sí. Al menos como amenaza para precisamente controlar a la víctima, la amenazan que si no haces esto, entonces me voy a desquitar con. Sí, es una situación muy complicada. Siempre pasa o con los hijos. Si no haces esto, claro, entonces el chantaje viene con los hijos. Tus hijos se van a enterar. Exacto, Y los hijos no tienen ni por qué enterarse, pero efectivamente es una forma de controlar a la víctima. Y ellos son los más afectados. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, maestro Rogelio, ¿algún contacto? ¿Dónde te podemos contactar para despedir el programa? Y en menos de un minuto, por favor. Menos, dice Paco. Nada. Bueno, en Facebook estoy como Roger Estrada, a sus órdenes, o como Corporativo Estrada y Asociados. Mi número de teléfono es 4427-046001, celular, y el de la oficina es 4421-834531. O a través de la página en redes sociales, ahí los podemos contactar. O de la Asociación Queretana de Abogados también. Muchas gracias. Pues sí sea, Laura, gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.